Buenas noches. Es un verdadero honor y gran privilegio volver a estar aquí después de una larga espera, poder volver a vernos, a abrazarnos, a compartir estos tiempos que tanto nos enriquecen. Anhelábamos mucho. Si bien obviamente estuvimos muy conectados durante este periodo de pandemia con Zooms, escuelas, encuentros, y agradecer la participación de cada uno de ustedes en estos encuentros que se han gestado, no hay como estar juntos en el mismo lugar. En el uno estamos porque siempre estuvimos y vamos a permanecer ahí, pero estar juntos, reunidos en el mismo espacio, es un motivo de inmensa gratitud y de inmensa alegría. Voy a dejar algunas consideraciones y saludos para mañana, para redimir el tiempo y que podamos llegar a lo propuesto para esta primera noche. Me gustaría pedirle que abra la escritura conmigo en Isaías capítulo 45, versículo 8. Isaías capítulo 45, versículo 8. Gracias. Al final te molesto de vuelta. Gracias. Isaías capítulo 45, versículo 8. Hay varios pasajes que pudiéramos leer, yo solamente los voy a mencionar para que usted después pueda profundizar en ellos y seguir meditando. Por razones de tiempo solo vamos a leer uno y los demás los vamos a mencionar. Gracias, amada Cari. Ustedes saben que sin café es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, Isaías capítulo 45, versículo 8, es el primero de varios versículos que conectan estas dos palabras que entiendo será mi participación en este encuentro. Rociad, cielos de arriba, y las nubes destilen la justicia, ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia, háganse brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. Este pasaje va a conectar y va a servir como base para el tema que tengo en el corazón compartir con ustedes, que es salvación y justicia, la expresión plena del reino de Dios. Salvación y justicia, la expresión plena del reino de Dios. No vamos a empezar y terminar este tema hoy, creo que ni siquiera todas las sesiones del encuentro bastarían para agotar este asunto, pero sí me gustaría comenzar esta conversación con ustedes hoy y continuarla mañana y ver juntos estas dos palabras como las menciona el profeta Isaías: salvación y justicia. Diga conmigo, por favor, salvación y justicia. Hay varios pasajes que usted puede leer, como Isaías 51:5, Isaías 51:6, Isaías 51:8, 56:1, 58:8, 59:17, en fin, los profetas del Antiguo Testamento, Malaquías también, en Malaquías capítulo 4, verso 2, hacen un anuncio de esta salvación y de la justicia de Dios. Y vamos a trabajar en estos 3 días en estas dos palabras como base. Salvación como aquello que Dios es y aquello que Dios tiene, y la propuesta de Dios de caminar o de andar en justicia. Dos elementos, dos aspectos del carácter de Dios que necesitamos recobrar como iglesia en nuestra generación si pensamos en ver el reino de Dios expresado. Esta palabra que el profeta Isaías anuncia juntamente nos habla de la importancia de estas dos palabras conectadas, de este entendimiento de crecer en salvación y de avanzar en una vida de justicia.
Y vamos a ir desarrollando con el transcurso de estos primeros minutos y en el día de mañana este punto por una conclusión final a la que buscaremos arribar. El anuncio profético del Antiguo Testamento, tal como lo declara el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, verso 10 al verso 12, habla de esta gracia que estaba destinada a nosotros. Habla de esta gracia en la cual los profetas indagaron e inquirieron según el Espíritu de Cristo que había en ellos, y se les reveló que no para ellos, sino para nosotros administraban esta gracia. Como pastores, como líderes, como colaboradores de la grey de Dios, tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio completo. Y bíblicamente, el Evangelio completo puede resumirse o condensarse en estas dos expresiones: salvación y justicia. Diga conmigo otra vez, por favor: salvación y justicia. Anunciar, dar a conocer el Evangelio de Dios de manera completa. Allá por los años 40, 50, surge una palabra que es esta que yo mencionaba recién como evangelio completo. Y aquellos predicadores de esa generación hablaban que el evangelio completo era: Jesús salva, Jesús sana, Jesús restaura, bautiza con Espíritu Santo y vuelve pronto. Y esas 5 columnas dieron paso a un montón de enseñanzas y de maravillosas obras alrededor de la tierra que en la luz y en el entendimiento que se tenía se concebía como el evangelio completo. En la medida en la que la luz va avanzando, nos vamos dando cuenta que el evangelio no se trata solamente de ser salvo, no se trata solamente de ser sano, no se trata solamente de ser restaurado, sino que se trata también de que además de todas esas cosas que son maravillosas, el Señor sea visto en nuestra generación. El propósito del anuncio del Evangelio es lograr recobrar en la tierra la imagen de Cristo en nuestros días. Y para eso no podemos obviar lo que nutre, lo que forma, lo que moldea, lo que da forma a esta expresión, que lo vamos a llamar en este encuentro, y lo llaman las Escrituras, como la justicia. Crecer en salvación es incompleto si no avanzamos en la práctica de la justicia como la obra de Dios en nosotros. Muchas veces en las Escrituras, y lo vamos a dejar a este tema para mañana, pero solo lo quiero mencionar, muchas veces en las Escrituras aparece esta expresión: el justo o los justos. El justo por la fe vivirá, el justo florecerá como la palmera, dile al justo que le irá bien. Cuando los justos gobiernan, la ciudad se alegra. Y el apóstol Pablo nos introduce a un concepto y a una revelación muy profunda de la obra de la justificación. Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante Jesucristo nuestro Señor. Nosotros, gracias a la obra maravillosa, completa y acabada de la cruz del Calvario, hemos sido declarados por Dios justos en cuanto a nuestra condición legal. Entonces, esta palabra justo tiene 2 referencias en las Escrituras. Número 1 es la referencia de aquello que Cristo nos declaró en la cruz: justos. Delante de Dios fuimos hechos justos. Y también tiene la segunda acepción, que es la manera en la que andamos y la manera en la que vivimos como justos. Practicando la justicia, viviendo la justicia, siendo cubiertos por la justicia, practicando la justicia. Por lo tanto, mi participación en este encuentro no será tanto hablarnos de la obra de la justificación por la cual fuimos declarados justos, sino cómo esa obra se ve en nuestros días por la manera en la que andamos y la manera en la que vivimos. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar nuestra conversación. Permanentemente
tenemos la tensión como generación, como iglesia, y esto pasa desde hace 2000 años, de ¿qué es más importante? ¿Que la gente sea salva o que la gente sea justa? ¿Qué es más importante, la salvación o la justicia? ¿Qué es más importante, que los muchos sean salvos o que el uno camine en justicia? Y creamos versus, creamos opuestos. Pero desde la perspectiva de Dios no hay uno más importante que el otro, sino que hay un orden. En el orden de Dios, la salvación es primero. Entramos a este reino por salvación. La obra de Cristo en la cruz nos recobró para Dios salvación. Ustedes lo saben porque lo hemos estudiado en otros encuentros. Salvación representa o significa la liberación de todo mal. Salvación significa el conocimiento de una persona. Salvación significa lo que Pablo describe en Colosenses capítulo 1, verso 13, como el ser trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Salvación es la puerta. Crecemos en salvación. Avanzamos hacia una salvación completa. Salvación en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Pero salvación no es el fin. El fin no es salvación. El fin es que una generación pueda andar en justicia expresándole a Él. ¿Para qué soy salvo? Soy salvo para vivir una vida como Dios manda. Soy salvo para vivir una vida como a Dios le agrada. Soy salvo para vivir conforme a la justicia de Dios en Cristo. Entender esto nos permite ver la importancia de predicar y de anunciar el evangelio completo. Aquello de lo cual fuimos salvos, aquello para lo cual fuimos salvos y la manera en la que vivimos esa plenitud que Cristo nos ha dado en la cruz. En las escrituras neotestamentarias, los apóstoles hacen referencia a la salvación como el primer estado en la vida de un creyente. Habla y hace referencia a la salvación como el primer estadio del cual hay que avanzar, en el cual hay que crecer con el fin de madurar. El fin de la salvación es la expresión de un hombre maduro, la expresión de un cuerpo maduro. Crecer en salvación es ir avanzando en madurez. Y al mismo tiempo se conecta a la salvación como el estado rudimentario, como el estado inicial, como el estado que ayuda a los creyentes a vivir. Y ahí es donde entra la segunda palabra, que es justicia. Justicia se hace referencia en los escritos del Nuevo Testamento como aquello que permite que avancemos en madurez, como aquello que permite que ya no seamos niños, sino que crezcamos en la conformación del hombre de plena madurez. Por lo tanto, si nos enfocamos solo en la salvación, tendremos personas alimentadas pero inmaduras. Si nos enfocamos solo en la salvación, tendremos personas maravillosas en Dios, pero que a la hora de expresarlo estarán trabados porque falta lo que el autor a los Hebreos llama en Hebreos capítulo 5, verso 14, como la palabra de justicia. Vamos a poner, si usted me permite la expresión, yo no estoy tratando de presentar opuestos, sino graduaciones. Pastor, ¿qué es más importante, la salvación o la justicia? Ambas en su debido orden. Un niño cuando nace necesita la leche materna.
necesita el alimento inicial, necesita el alimento que tiene todos los nutrientes necesarios, desde el calostro hasta la lactancia en sí misma, todo el alimento necesario para desarrollar defensa, para sostenerse, para crecer. Pero un niño no puede a los 10, 12, 14, 15 años seguir tomando la leche materna. No sé si me acompaña en la idea. No es que la leche sea mala, es que es para un periodo determinado de tiempo. Predicar un evangelio solo de salvación es sacar a las personas de un sistema y dejarlos en la puerta, pero no introducirlos a la casa. Predicar un evangelio solo de salvación es anunciarle a alguien que fue rescatado y trasladado, pero no darle las herramientas para que viva en esta nueva realidad. Predicar un evangelio de salvación es mantener a alguien durante tiempo indeterminado o durante tiempo indefinido bajo un alimento que solo lo hace subsistir, pero no lo hace madurar. Y la meta de Dios con su iglesia no es que sobreviva, sino que lo exprese. Gracias por ese amén tan entusiasmado. Dios no diseñó la iglesia para que subsista, sobreviva mientras tanto. Aunque si solo anunciamos un evangelio de justicia, si solo anunciamos un evangelio de salvación, si solo predicamos un evangelio de salvación, entonces tendremos personas subsistiendo de domingo a domingo. No sé si aquí se utiliza, pero allá en Argentina uno encuentra una gomería. ¿Se le dice gomería a los que reparan los cauchos de los carros? ¡Hala! Si lo dice rápido, recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y uno sabe que llegó a ese lugar. Yo no hablo, apenas hablo argentino, no me da la cabeza para aprender ecuatoriano también, pero cuando uno llega a ese lugar, allá uno lo ve porque hay un muñeco inflado de goma, con aire adentro, que se mueve para todos lados, y esa es la señal, por donde usted vaya, que ahí hay una, para nosotros gomería, para usted eso. Y a veces los creyentes viven así, viven inflados por aire el domingo en el servicio y durante la semana se van desinflando por las presiones, las situaciones y demás, y la única meta que tienen es llegar al próximo domingo para que el pastor predique un buen mensaje que los vuelva a inflar y vuelvan a salir de la reunión, ahora sí, y la vida se nos pasa y vivimos de inflación en inflación, y no la económica, esa también, pero no, eso va por otro lado. La meta de Dios con su iglesia no es que sobreviva, sino que viva. Y mucho de ese vivir está relacionado por la comida que come. Necesitamos avanzar en madurez. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos capítulo 5, versículo 11, el autor dice, acerca de esto, viene hablando del orden de Melquisedec. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Verso 12 da un diagnóstico duro para la iglesia hebrea, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales, y si usted puede subrayar esa escritura allí en su Biblia, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Él no está diciendo que la leche es mala. Él no está diciendo que la salvación es mala.
Él no está diciendo que el evangelio que anuncia que Jesús nos salvó, nos restauró, nos sanó, nos bautizó y regresa pronto es malo. Él no está descalificando la salvación. Él está diciendo que se espera que migremos de la salvación a una vida de justicia. Él está diciendo que la leche espiritual no adulterada no es para toda la vida de fe. Que se espera que alguien que recibió la leche crezca. Diga conmigo, por favor, crezca. Y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, y si usted puede subrayar esta expresión en su Biblia, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Cuál es la meta de Dios con su iglesia? La meta de Dios con su iglesia es ir hacia la perfección. ¿Qué aparece en el medio que detiene esa ir hacia adelante a la perfección? La necesidad de tener que dar leche cuando ya se debiera ser experto en la palabra de justicia. Esto nos lleva a un diagnóstico. El diagnóstico es incómodo porque lo tenemos, alguien tiene que establecerlo, alguien tiene que plantearlo, alguien tiene que plantear la problemática. Tenemos una iglesia experta en la palabra de salvación, pero inexperta en la palabra de justicia. ¿Cuál es el riesgo de eso? El riesgo de eso es que se pierda la expresión plena del reino de Dios. Porque el reino de Dios es sanidad, pero es mucho más que sanidad. El reino de Dios es restauración, pero es mucho más que restauración. El reino de Dios es libertad, pero es mucho más que libertad. Primera de Pedro capítulo 2, verso 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Por qué la leche espiritual es importante? Y yo no estoy aquí tratando de menospreciar o de negar la eficacia de la leche espiritual. Dios me libre de eso. Pero sí de llevarnos a la reflexión de que no podemos vivir la vida que Dios planeó, pensó y diseñó para su iglesia en nuestra generación solamente a base de leche. Gracias por ese amén tan lindo. Necesitamos avanzar hacia la palabra de justicia. Necesitamos avanzar hacia aquello que tiene el poder de madurarnos para garantizar la expresión plena de Dios. Salvación está directamente relacionado con la inmadurez. Y yo quiero plantear esto en esta noche porque a veces creemos que la inmadurez es mala. Y la verdad es que todos nosotros estamos aquí hoy y tenemos la estructura que tenemos porque una vez fuimos niños. El asunto es que no nos quedamos como niños, sino que fuimos avanzando, creciendo, madurando para llegar a ser lo que por gracia de Dios hoy somos. El apóstol Pablo se encuentra en 1 Corintios capítulo 3 con un diagnóstico. Quiso hablarle a la iglesia de Corintios como espirituales, pero tuvo que hablarle como carnales porque tenían necesidad de leche. Y no tuvo problema. Él les habló leche. Eso es una obra muy grande de madurez en la vida del que ministra. Saber dar leche cuando quien oye necesita leche. Él no les dio el alimento sólido sabiendo que no lo podían retener. Les dio leche. Solo que no se puede avanzar en la expresión plena de Dios con una iglesia niña, con una iglesia carnal, que es como el apóstol Pablo
compara a la inmadurez. Necesitamos avanzar hacia una iglesia que viva en justicia, que sea experta en la palabra de justicia y que viva una vida justa. Mañana vamos a hablar de eso cuando hablemos de la carta de Tito. En el capítulo 2, el apóstol Pablo habla de vivir justa y sobriamente en este mundo. Por lo tanto, en estos últimos minutos, yo les pediría que me haga seña, pastor, cuando me queden 10 minutos. Ya, ok, perfecto. El pastor me miraba así como, ¿cómo le digo, pastor, que ya, ok. Quiero plantearte 15 contrastes. Solo vamos a leer los enunciados, tranquilo, no es que cada enunciado tiene sus 25, bueno, tiene sus 25 puntos, pero vamos a omitirlo para ir hacia los enunciados. 15 contrastes entre la expresión plena del reino de Dios en madurez frente a lo que detiene a la iglesia en la inmadurez. Número 1, la iglesia que alcanzó madurez se enfoca en manifestar a Dios en la tierra, mientras que la inmadurez nos enfoca en traer a Dios a nuestra tradición, en traer a Dios a nuestra humana realidad y no de manifestarlo a Él en todo lugar. Número 2, la iglesia que alcanzó madurez trabaja en la transformación de las personas desde dentro. Y mire la expresión que utilizo, desde, entendiendo que comienza dentro y termina afuera. No es solo dentro, sino que es desde dentro. Mientras que la inmadurez se centra en los cambios externos. El evangelio de salvación trabaja con aquellas cosas externas. La palabra de justicia trabaja con aquellas cosas internas. No estamos buscando gente que parezca evangélica los domingos, sino que gente que pueda expresar a Dios todos los días en su manera de vivir y en su manera de andar. Número 3, la iglesia que alcanzó madurez libera a todos los creyentes para la obra del ministerio. Pero cuando permanecemos en inmadurez, nos limitamos a liberar solamente a los profesionales para que ministren. Uno de los conceptos más reformadores en la historia ha sido el entendimiento del sacerdocio universal de todos los santos. Entendiendo que en todo momento y en todo lugar estamos puestos por Dios para servirle y para expresarlo. Entendiendo que no hay cleros y laicos, sino que todos somos sacerdotes con diferentes funciones y con diferentes expresiones, pero con una sola meta: ministrar a Dios y compartir a Dios, impartir a Dios a las personas en las cuales nos movemos. Entendiendo que estamos en todo lugar representando a un rey y representando un reino. En la inmadurez solo creemos que los ministros son los únicos llamados ministros. Cuando avanzamos a madurez, entendemos que en todo momento y en todo lugar fuimos puestos por Dios para expresarlo a Él en los lugares donde estamos. Uno de los conceptos más reformadores, digo esto y pasamos, pero uno de los conceptos más reformadores fue que todo lo que hagan, sean de palabra o de hecho, sea para el Señor. Entonces entender que un zapatero está haciendo un zapato y le está dando gloria a Dios con el zapato que está haciendo. Que un médico está atendiendo en un consultorio y le está dando gloria a Dios con el servicio que está prestando. Que alguien está limpiando el auditorio y que está dando gloria a Dios con su servicio. Que alguien está en el notariado expresando a Dios en aquel lugar. Que alguien está cantando y está ministrando a Dios. Y eso se alcanza cuando alcanzamos madurez.
No hay, y la visión dualista, tenemos que orar al Señor y avanzar en madurez para que sea eliminada de nuestra vida. No hay vida espiritual y vida secular. No, pastor, lo que pasa es que aparte de la iglesia yo tengo una vida. No existe tal cosa como otra vida. La disociación del servicio a Dios nos hace creer que solo le servimos cuando estamos en el auditorio. Y por supuesto que le servimos cuando estamos en el auditorio, pero también le servimos cuando estamos en el semáforo, pero también le servimos cuando vamos a hacer la cola en el supermercado, pero también le servimos cuando estamos en nuestros lugares de trabajo. Entonces, pastor, ¿qué es más importante? ¿Servir a Dios en el templo o servir a Dios en la calle? Servir a Dios en todo lugar. Servir a Dios en todo lugar. Número 4. La iglesia que alcanzó madurez ve el Espíritu Santo derramado sobre toda carne. Y la inmadurez nos deja solo en ver al Espíritu Santo moverse durante nuestros servicios. Cuando el Espíritu Santo se derrama en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro se pone en pie y cita Joel capítulo 2. En los postreros días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Número 5. La iglesia que alcanzó madurez entiende que las Escrituras tienen poder gubernamental en ella. Que la Escritura gobierna, que la palabra gobierna. Que no es un libro de historias, de anécdotas, de consejos. No es un manual de autoayuda. Es interesante, y digo esto y pasamos, que en cada proceso de reforma en la historia de Israel era acompañada por una vuelta al libro de la ley, a la palabra escrita que ellos tenían como autoridad y como gobierno. Josías restaura el templo y cuando lo restaura encuentran el libro y hace todo lo que estaba escrito en el libro. Nehemías, cuando vuelven a reconstruir Jerusalén, junto con Esdras, Nehemías capítulo 8 dice que pusieron el libro en alto, sinónimo o representación de autoridad, de supremacía, de gobierno. Las Escrituras no están. Cuando Jesús resucitó, no le dio sugerencias a los apóstoles, les dio mandamientos. Y cuando nosotros entendemos y tomamos a las Escrituras como con el poder que ellas tienen, entonces no vemos en ellas consejos que podemos aceptar si queremos o no queremos, sino que vemos lo que gobierna. No amo a mis enemigos porque tengo ganas o no tengo ganas, sino porque tomé las palabras como gobierno sobre mi vida. Amen a sus enemigos, no es una sugerencia. No cumplimos la gran comisión porque justo este año tenemos ganas de hacerlo, no, porque la orden es vayan, id. Y entonces el poder gubernamental que le asignamos es lo que gobierna nuestras decisiones, nuestras intenciones y nuestro proceder. Número 6. La iglesia que alcanzó madurez expresa la presencia de Dios donde quiera que vaya. La realidad, la conciencia de que Dios está se hace visible. No se prende en el interruptor de la reunión y se apaga cuando nos subimos al auto en el parqueo, sino que en todo lugar donde nosotros vamos y en todo lugar donde estamos, la realidad, la conciencia de que Dios está, no la sensación emocional, sino la conciencia de que Dios es real, se hace visible, se hace real. Pero la inmadurez nos deja que solamente la presencia de Dios está en el altar del edificio de nuestra congregación. Número 7. En estos 7 minutos finales, la iglesia que alcanzó madurez entiende que el ministerio quíntuple, que las 5 gracias de Dios dadas al cuerpo, equipan a los santos para la obra del ministerio, mientras que en la inmadurez el ministerio quíntuple hace el trabajo. La gran diferencia
o el gran contraste entre las gracias ministeriales del antiguo pacto y las gracias que operan en el nuevo pacto es que las gracias del antiguo pacto hacían todo el trabajo. Hay que levantar un altar, ahí estaba Elías. Hay que cortarle la cabeza a los profetas falsos, ahí estaba Elías. Él hacía toda la obra y el pueblo miraba. Las gracias del Cristo ascendido perfeccionan a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. Número 8. La iglesia que alcanzó madurez tiene un enfoque del ministerio como vida integral, no solo como un ministerio del domingo. Nuestra manera de ver, nuestra manera de andar, nuestra manera de conducirnos es conforme a una vida integral. Número 9. La iglesia que alcanzó madurez es enviada a servir a su comunidad. Pero en la inmadurez, la iglesia se esfuerza por llevar la comunidad a su iglesia. Es imposible que todo Guayaquil entre en un auditorio. Pero no es imposible que la iglesia de Guayaquil vaya a toda la ciudad. Necesitamos recobrar la práctica de la justicia como el servicio también a nuestra comunidad. Él es visto en la manera en la que servimos a los nuestros. Número 10, y aquí dejamos, y las próximas las compartimos mañana. La iglesia que alcanzó madurez se preocupa por el cuerpo de Cristo. Pero cuando permanecemos en inmadurez, el enfoque principal es solo mi congregación local. Todas estas expresiones que nosotros hablamos como inmadurez, no es que sea malo, no es que es un opuesto, no es que va en contra. Todos hemos pendulado en este aspecto de inmadurez. Todos hemos visto más el bienestar de nuestra congregación que el bienestar del cuerpo de Cristo. Todos hemos visto más a los ministerios quíntuples haciendo la tarea, porque todos hemos estado en el proceso de inmadurez. Es parte del caminar, es parte del ir hacia adelante, es parte del avanzar, pero no está permitido quedarnos allí. Hay una propuesta de Dios en este tiempo y es ir hacia adelante, hacia la perfección. Es ir hacia adelante, hacia la práctica de la justicia. Es ir hacia adelante a una vida que expresa a Dios a la manera de Dios. ¿Sí? Ok. Gracias. Número 11. La iglesia que alcanzó madurez, cada esfera de la vida está integrada bajo el Rey. En la inmadurez, la iglesia se mantiene fuera de la plaza pública. El mundo en el que vivimos es el resultado de una iglesia que se ha retirado, de una iglesia que se ha escondido, de una iglesia que ha hecho de los auditorios su trinchera y se ha escondido en los cultos dominicales pensando que todo eso es el evangelio. Pero Dios está recobrando una iglesia que entiende que somos sal y luz del mundo, no sal y luz de la iglesia. Número 12. La iglesia que alcanzó madurez conoce por revelación al Cristo Rey de Reyes y no solo un líder simbólico de su religión. Jesús no es solo Señor de los evangélicos. Él es el Rey de toda la creación. Él es el Rey de todo lo que fue creado.
El mensaje más revolucionario que los apóstoles predicaban. Claro, para nosotros Jesús es Señor. Es la declaración de una cruzada evangelística. Para la iglesia del primer siglo, decir que Jesús era el Señor era levantarse contra un sistema que decía César es Señor. La proclama del Imperio Romano era César es el Kyrios, César es el Señor sobre todo. Por eso palabras como Romanos capítulo 10 tienen otro sentido. Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, para nosotros es una fórmula de 10 minutos antes de que termine el servicio. Para la iglesia del primer siglo era una manera de vivir completamente alterna a la realidad de la que vivía la sociedad. Ya de todas las maneras. Número 13, falta que se abra acá y me tire a los tiburones y a los yacarés. Número 13. La iglesia que alcanzó madurez entiende que es la luz y la sal del mundo. Pero en nuestra inmadurez creemos que el creyente es la sal y la luz de la iglesia. Número 14. Mira, y terminamos. La iglesia que alcanzó madurez participa con Cristo en la restauración de todas las cosas. La salvación no solo incluye la liberación de todo mal, sino la restauración de todo lo que fue creado al diseño y a la intención de Dios. Y número 15, la iglesia que alcanzó madurez se involucra en la cultura. Pero cuando permanecemos en inmadurez, pensamos en escapar de la tierra. Están en el mundo, pero no son del mundo. Cuando avanzamos en la palabra de justicia, cuando avanzamos en la palabra de justicia, va creciendo en nosotros la responsabilidad de que todo lo que Dios es sea expresado en nuestra generación. ¿Qué es mejor, una cosa o la otra? No, es entender que la inmadurez está diseñada para un proceso determinado de tiempo, pero que no se puede eternalizar. ¿Qué debemos de hacer con los inmaduros? ¿Descartarlos? No, para nada. Ayudarlos a ir hacia adelante. Proveerles la leche espiritual no adulterada hasta que alcancen madurez. Que puedan participar de la palabra de justicia a fin de que vivamos una vida que le agrade a Dios, que lo exprese en la tierra y que traiga más personas a esta gran salvación. ¿Por qué la salvación es grande? Según Hebreos capítulo 2. Esta salvación es grande por todo lo que puede abarcar. ¿Qué entra en esta salvación? Todo. En esta salvación no entran 2 de cada especie. En esta salvación entra todo. Y desde esa salvación partimos para crecer, avanzar y madurar hacia una vida de justicia que le agrade a Dios. Amén y amén.